Modelación cuantitativa. Problema: maximizar ganancias utilizando programación lineal. Paso 1. Definir el problema. La empresa CGA Electronics está planificando producir dos modelos de computadores, un modelo básico 1.0 y un modelo premium 1.0. Ambos modelos requieren tres tipos de componentes electrónicos para su fabricación, de acuerdo a la siguiente tabla. El modelo básico requiere 2 unidades del componente C1 y el modelo premium requiere 10 unidades del componente C1. El costo de C1 es $10. El modelo básico requiere 2 unidades de C2 y el modelo premium requiere 4 unidades de C2. El costo de C2 es $10. El modelo básico requiere 4 unidades de C3 y el modelo premium requiere 2 unidades de C3. El costo de C3 es $20. La empresa pretende comercializar los computadores a los siguientes precios. El modelo básico a $440 y el modelo premium a $820. La cantidad disponible de los distintos componentes está limitada según la siguiente tabla. C1 tiene una limitación de 300 unidades. C2 tiene una limitación o un máximo de 180 unidades. Y C3 tiene una limitación o un máximo de 300 unidades que se pueden utilizar para la fabricación de los distintos computadores. Considerando la limitación de recursos, la empresa CGA desea calcular cuántos computadores de cada modelo debe producir para maximizar las ganancias potenciales. Cuántos componentes de C1, C2 y C3 requiere usar. El siguiente paso es comenzar a modelar. Pero antes de modelar, debemos identificar las variables de salida. Las variables de salida son la ganancia potencial, que le vamos a asignar el código G, la cantidad de modelos básicos de computadores a producir, que le vamos a asignar el código MB, y la cantidad de modelos de computadores premium, que le vamos a asignar el código MP. Ahora vamos a identificar las variables de entrada. Las variables de entrada son los costos de C1, C2 y C3, que son 10, 10 y $20 respectivamente. Luego tenemos los requerimientos de C1, C2 y C3 para producir el computador del modelo básico. Luego tenemos los requerimientos de C1, C2 y C3, de los componentes C1, C2 y C3, para poder fabricar el modelo premium de computadores. Y finalmente tenemos el precio del modelo básico y el precio del modelo premium, $440 y $820 respectivamente. Ahora vamos a identificar las restricciones. Las restricciones son: la disponibilidad de C1 está limitada a 300 unidades. La disponibilidad de C2 está limitada a 180 unidades. Y la disponibilidad de C3 está limitada a 300 unidades. Sabemos que el modelo básico requiere 2 unidades de C1 y el modelo premium requiere 10 unidades de C1. Entonces, 2 por MB más 10 por la cantidad de computadores premium que se va a producir, MP, debe ser menor o igual que 300. De forma similar, podemos formular para los componentes C2 y para los componentes C3.
Una de las variables más importantes en nuestro problema es la ganancia potencial, porque es la variable que queremos maximizar. La ganancia potencial tiene dos componentes. El componente que nos ofrece los computadores básicos y el componente que nos ofrece los computadores premium. La ganancia que nos ofrecen los computadores básicos lo podemos calcular multiplicando MB o la cantidad de modelos básicos a producir por el precio menos el costo. Y la cantidad de ganancia que nos ofrecen los modelos premium es MP o la cantidad de modelos premium a producir por su precio menos su costo. Así, finalmente tenemos que la ganancia total potencial es la suma de estos componentes. En esta fórmula tenemos las variables G, MB y MP en color verde porque asignamos el color verde a las variables de salida que buscamos. En amarillo tenemos los precios de MB y los precios de MP porque son variables de entrada o datos de entrada que representamos en color amarillo. Y en azul tenemos los costos. En azul vamos a representar aquellos cálculos parciales. Los costos de cada computador los vamos a calcular directamente en la hoja en Excel. Finalmente, tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos la ecuación que nos define la ganancia potencial y tenemos un sistema de inecuaciones que nos definen las restricciones. Ahora, estas inecuaciones las vamos a convertir en una matriz de coeficientes de la siguiente manera, donde los coeficientes son 2, 10, 2, 4, 4 y 2, y los términos independientes son 300, 180 y 300. Aquí tenemos nuestra matriz de coeficiente, 2, 10, 2, 4, 4, 2, y nuestro término independiente. Esta matriz de coeficiente la vamos a insertar posteriormente en nuestra hoja de cálculo Excel. Una vez que preparamos nuestra hoja Excel para modelar el problema, lo primero que vamos a hacer es introducir los datos de entrada o los valores de nuestras variables de entrada. Por ejemplo, en estas celdas vamos a introducir la matriz de coeficientes que describimos anteriormente, que debe ser menor o igual a 300, 180 y menor o igual a 300 según corresponda con C1, C2 y C3. En estas celdas vamos a colocar los costos de C1, C2 y C3, que son respectivamente $10, $10 y $20. En estas celdas vamos a colocar los requerimientos del modelo básico de C1, C2 y C3, y en estas celdas vamos a colocar los requerimientos del modelo premium de C1, C2 y C3. En estas celdas vamos a colocar los precios. El precio del modelo básico es $440 y el precio del modelo premium es $820. Ahora vamos a calcular los costos de producir el modelo básico y los costos para producir el modelo premium. El costo para producir el modelo básico lo vamos a asignar a la celda D7 y lo vamos a calcular formulando de la siguiente manera. Igual, el modelo básico requiere
2 unidades de C1 por el costo de C1, que es $10, más 2 unidades que requiere de C2 por el costo de C2, que son $10, más 4 unidades de C3 por el costo de C3, que son $20. Vamos a calcular el costo de producción del modelo básico de otra manera, utilizando una fórmula más sencilla, que de hecho es más recomendable cuando tenemos un número de variables mucho mayor. Recordemos que el valor es 120, igual, o vamos a borrar primero, una vez que borramos, volvemos a formular, igual, suma producto, abrimos paréntesis, de los costos que están en estas celdas por o coma los requerimientos. Cerramos paréntesis, enter. Fíjense que nos da el mismo valor, 120, con una fórmula más sencilla. La misma fórmula la podemos replicar para el modelo premium, pero vamos también a utilizar una alternativa. Vamos a copiar esta fórmula, pero como los costos son exactamente los mismos para el modelo básico que para el modelo premium, vamos a colocarle a la celda de los costos el símbolo de dólar. Dólar, 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 dólar. Enter. Y podemos arrastrar la celda para que se copie la fórmula, pero manteniendo los mismos costos. Fíjense que si damos doble clic sobre la celda, nos marca la celda que está multiplicando los costos por los requerimientos. Ahora vamos a comenzar a formular nuestra ganancia. Lo primero que tenemos que formular es la utilidad que nos ofrece cada uno de los modelos. Es decir, el precio menos el costo. El precio menos el costo del modelo básico es igual al precio 440 menos el costo, que es 120. Es decir, el precio menos el costo o la utilidad del modelo básico es 320. Como esta fórmula del modelo premium es exactamente igual, la podemos hacer o la podemos copiar. Perfecto. El costo del modelo premium es 820 menos 180 igual 640. Ahora, nuestras variables de salida son las cantidades a producir del modelo básico y las cantidades a producir del modelo premium. Las cantidades a producir del modelo básico la vamos a asignar a la celda D12 y vamos a colocar de manera referencial, solo para ilustrar, el valor de 1. Pero sabemos que esta es nuestra variable que corresponde a la cantidad de computadores básicos a producir. Igualito aquí vamos a colocar 1 a modo referencial. ¿Cuál es la ganancia parcial que nos ofrece el modelo básico? Es simplemente igual a las cantidades que se van a producir del modelo básico por la utilidad que nos ofrece. Es decir, el precio menos el costo, tal como formulamos en la descripción del problema. Como esta fórmula para el modelo premium es exactamente igual, arrastramos o la podemos crear nuevamente. Vamos a crearla, solo para ilustrar. Igual,
cantidades, cantidad del modelo premium, por la utilidad, que es lo mismo que el precio menos el costo. Y finalmente la ganancia total es simplemente la suma de estas dos celdas, de las ganancias parciales. Es decir, 960. Pero este valor es referencial porque todavía no sabemos cuánto es la cantidad del modelo básico y cuánto es la cantidad del modelo premium. Pusimos estos números a modo referencial. Recordemos un par de consideraciones. La cantidad de modelos básicos a producir le habíamos asignado el código MB y la cantidad de modelos premium a producir le habíamos asignado el código MP, que están en estas dos celdas. También recordemos que la matriz de coeficientes que representaban a las restricciones correspondían a estas ecuaciones. 2MB más 10MP, 2, 10. 2MB más 4MP, 2, 4. 4MB, 2MP, 4 y 2. Recordemos que 2MB más 10MP es la cantidad de unidades del componente C1 que se van a producir, que debe ser menor o igual que 300. Entonces, esta ecuación la vamos a representar o la vamos a formular en esta celda de la siguiente manera. Igual 2 unidades de C1 por la cantidad MB o la cantidad de modelos básicos a producir más 10 unidades de C1 por MP o la cantidad de modelos premium a producir debe ser menor o igual que 300. Como la fórmula para la celda G18 y G19 que corresponde con estas inecuaciones es similar, donde MB y MP se mantiene, vamos a aplicar lo que hemos aplicado anteriormente. A esta fórmula, a la celda D12 y a la celda E12, le vamos a incorporar el símbolo de dólar. Dólar, dólar, E12, dólar, dólar, para que cuando arrastre la fórmula se mantengan estas celdas y estas vayan cambiando. Fíjense que tenemos exactamente la suma producto que requerimos. Que de hecho, estas celdas también las podríamos formular con la fórmula suma producto. Listo, ya hemos modelado nuestro problema. Tenemos datos de entrada, cálculos parciales, variables de salida, formulada. Ahora vamos a proceder a resolver el problema con Solver y programación lineal. Seleccionamos datos, Solver, y lo primero que le indicamos a Solver es establecer objetivo. Nuestro objetivo es maximizar la ganancia que está en la celda G13. Enter. Vamos a maximizar
el objetivo, que es la ganancia total. Ahora vamos a indicarle que va a cambiar las celdas de 12 y de 13, que son las cantidades de modelos básicos y modelos premium a producir, cuyo código era MB y MP. Le vamos a indicar las restricciones a Solver. Sujeto a las restricciones, agregar. Le indicamos que estas celdas, enter, deben ser menor o igual que estas celdas, que son nuestros datos de entrada. Aceptar. Ya tenemos las variables programadas en Solver. Seleccionamos el modelo Simplex LP y le indicamos a Solver resolver. Conservar solución de Solver, aceptar. Y listo, tenemos la solución del problema. Podemos observar que nuestras variables de salida, que están en verde, ahora tienen nuevos resultados, que son la solución del problema que nos ofrece Solver con la programación lineal Simplex LP. La solución al problema es que se deben producir 50 modelos de computadores básicos, se deben producir 20 modelos de computadores premium para maximizar la ganancia y obtener una ganancia potencial de $28.800. Para producir 50 computadoras del modelo básico y 20 computadoras del modelo premium, se requieren 300 unidades del componente C1, 180 unidades del componente C2 y 240 unidades del componente C3. Es decir, que todas las unidades disponibles del componente C3 no las vamos a utilizar todas. Nos van a sobrar 60.